Muy buenos días, tengan ustedes un día bendecido. En este día en el que vamos a empezar con la clase de la Escuela del Discipulado, y espero que hayan hecho su tarea la semana pasada de escudriñar las porciones que les dejamos. Les recomendamos que las leyeran, que es la porción 1 y 2. El día de hoy les voy a hablar de la porción 3, que es para esta semana, y se llama sal, como verbo, ¿sí? La clase de hoy se va a basar en Éxodo 22, capítulo 22, de los versos 22 al 24. ¿Cuáles son nuestras palabras clave? Viuda, huérfano, ay, me faltó un acento, espérenme, porque se ve medio feíto. Huérfano. Viuda, huérfano, furor, ira, enojo, muerte a espada. Esas son las palabras claves que el Señor nos llevó para escudriñar y comprender estos versos que hoy vamos a estudiar. Quiero darle la bienvenida a mi hermana Lili. Muchas gracias, Susi. Aquí, como siempre, bendecida, agradecida porque el día de hoy que estamos aquí y vamos a disponernos a estudiar su palabra, el Señor nos recuerda que nos ha dado una oportunidad más de vivir en este día y estamos siempre clamando a Él y Él responde y Él nos sustenta. Amén. Mi hermano Yamir, ¿cómo estás? Muy bien. Pues, primeramente, dándole las gracias a Dios que nos vuelve a dar otra oportunidad de llevar su palabra. Agradezco por un día más de vida, porque a pesar de que estamos en este mundo, ¿no?, lleno de violencia, lleno de inseguridades, Dios nos sigue resguardando y nos permite continuar llevando su palabra. Amén. Aprovecho también para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como Veracidad C, Facebook como Veracidad Channel y en nuestra aplicación para Android e iOS como Veracidad Channel. Váyanse por un cafecito, por un desayuno rico en su camita, pero tengan a la mano su cuaderno y su lápiz y la palabra, que son nuestras herramientas muy necesarias para que entonces nosotros podamos ser buenos alumnos, porque tenemos un gran maestro y si no lo aprovechamos, entonces no seremos esos discípulos que Él en la palabra nos dice que nos quiere llevar, ¿no?, a conocerlo en lo secreto. Entonces, dispongámonos a comenzar. Yamir, ¿cómo te fue? A ver, platícanos. Bueno, pues como testimonio de esta semana, la semana pasada les comentaba que mi casa, ya mi papá ya había comenzado nuevamente, ¿no?, a los pies de Cristo, pero no tarda el enemigo en empezar a atacar, ¿no? Y esta semana en lo personal sí fue algo un poco difícil en diversas cuestiones personales, pero aquí estamos, ¿no? Lo importante es que el Señor es nuestra ayuda, porque si no fuera por el Señor, pues no podríamos estar aquí. Así es. Amén. ¿Qué les parece si leemos la porción? Éxodo 22, de los versos 22 al 24. Y dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Si de algún modo los afliges y ellos claman a mí, ciertamente oiré su clamor. Y mi furor se encenderá y os mataré a espada. Vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Pues así damos comienzo. Yamir, en tu investigación, en esa conexión con el Señor, ¿qué es lo que te mostró a ti? O sea, ¿a dónde te llevó? Porque creo que nos llevó a diferentes lugares a los tres. Sí. Y es interesante que ahora sí compartamos ampliamente lo que el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Pues primeramente vamos a leer, ¿no?, el significado de las palabras. Por ejemplo, a mí afligir, yo encontré que significa causar daño físico o moral a una persona, generalmente con golpes o insultos, palabras.
viuda Ujú. que ha perdido su cónyuge por fallecimiento y no ha vuelto a casarse, separada o dividida. Ujú. Huérfano, sé que ha perdido a uno o ambos padres, falto de alguna cosa, en especial afecto y protección. También me dio alejado, separado, que sufre carencia. Lo interesante fue que tanto la viuda como el huérfano ambos están separados. Y Fíjate, eso- en la semana pasada estuvimos viendo lo que era el extranjero, pero siempre van de la mano. Bueno, ahorita ya vimos que está separado, pero por lo general vienen los tres juntos, extranjero, viuda y huérfano, ¿sí? Bueno, en lo personal, a mí me llevó al diccionario hebreo que viuda, lejos de ser, o sea, de ser una mujer que ha perdido a su pareja, a su esposo, habla de palacios y habla de un lugar desolado. Y en huérfano me llevó a una persona en duelo. Esta es en hebreo también una persona en duelo, hijo sin padre, huérfano, de una raíz no utilizada que significa estar solo. Una persona afligida, huérfana, padre. Y me llevó también en el griego que dice que es huérfanos sin padre, de afinidad incierta, desconsolado, entre paréntesis huérfano, es decir, sin padre. Esas son las definiciones que yo tengo, Lili. No sé a ti si te llevó diferente. Sí, a mí pues me llevó por varios pasajes y el que más me llamó la atención fue Primera de Timoteo 5, en donde habla de lo que los cristianos tenemos que hacer y cómo el cuerpo de Dios, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que responsabilizarse o apoyar siempre a la viuda y al huérfano. Así Y es. entonces yo pensaba ahorita que estaba comentando las definiciones de viuda y de huérfano, que son las mismas también que yo pude estudiar, está hablando de separado, alejado, fragmentado. Así Y es. nuevamente, como el día de ayer estudiábamos, nos vuelve a llevar a Génesis 3, en donde cuando se cometió el pecado, quedamos totalmente separados y divididos del Creador. Y entonces, a partir de ahí, creo que nuestro análisis puede ir tomando forma, porque aunque aparentemente vamos como hacia diferentes lugares, nos vuelve a llevar al mismo lugar. Y en estos varios versículos que estuve estudiando en Santiago, en Zacarías, en Job, en Jeremías, habla siempre primero de un reconocimiento del viudo o la huérfana. En Timoteo incluso dice observar que sean viudas, las verdaderas viudas. Así Pero lo dice. habla de una viuda porque habla de requisitos. Aquí habla de requisitos Así para es. que sea una viuda ante los ojos del Señor. Correcto, Ajá. porque 1 Timoteo 5:3 dice, honra a las viudas que realmente son viudas, Ajá. ¿no? Y lo pongo ahí, pero siempre habla entonces de reconocer, Ajá. de atender las aflicciones, y después habla de la justicia, del Padre, y de todo lo que tenemos que hacer para resguardar a estas almas Así que es. son preciosas, que tienen un propósito específico y que son diferentes al resto de la iglesia. Y fíjate que ahorita que comentabas lo del resguardo, vimos en la porción pasada Noé y el arca. Así es. Y esta palabra de viuda que me lleva a palacios, me fui a investigar lo que es palacios, y habla de templo, palacio, un gran edificio. Y en Esdras 5:15 habla de la reedificación del templo. Vayan comparándolo con la porción de la semana pasada, que es el arca de Noé. Estamos hablando de un arca que es construida con ciertas especificaciones, ciertas medidas, con un propósito, y que solamente un cierto número de personas entraron. ¿Para qué? Para resguardar, ¿ok? Ahorita Así es. vamos a lo que te llevó a ti el Señor. Y dice también en hebreo que el palacio es un alcázar o una ciudadela. Y el alcázar, me fui a investigar porque no sabía qué era, dice que es un castillo, fíjense. Es un castillo fortificado
situado, o sea, un arca situado en un lugar estratégico, o sea, el arca cuando subió el nivel del agua, ahí se quedó, no estuvo, ¿sí? En un lugar estratégico, especialmente cuando está amurallado. ¿Cómo fue amurallada el arca? A través de la ¿cómo se dice? Calafatear. Esa. La brea que cubría Esa. Cualquier orificio muy Fue pequeñito de la amurallado. madera, no había posibilidad de que entrara una gota. Exactamente. Y luego dice, la siguiente definición dice, residencia del rey o del soberano de un país. ¿Te fijan cómo va tomando cuerpo esta clase? Entonces, Lili, aquí en lo que es palacios, y hablábamos de reedificación del templo, sabemos que habla siempre en dos formas, literal y espiritualmente. A ti te llevó al resguardo. Así es. A las ciudades de resguardo. ¿De refugio? De refugio. No precisamente, no había estado pensando en las ciudades de refugio, sino que el día de ayer, en la prédica de los viernes, estuvimos hablando acerca de las características del arca. Y dábamos varios características que tenía el arca. Para al final llegamos a la conclusión de que el arca es Jesús. Entonces Él es quien nos resguarda, Él es en quien confiamos, el que nos va a proteger, el que nos va a tener resguardados de cualquier situación externa que pase, que era el pacto, el nuevo comienzo. Entonces desde ese resguardo estoy hablando. Ok. Fíjense. Bueno, creo que el resguardo va en todos los sentidos, ¿no? Totalmente. En todos los sentidos. Esta semana tú has tenido algo fuerte. El Señor te ha estado quebrantando y mostrando tu situación personal de diferente manera, pero creo que nuevamente te pone en el punto de partida que siempre, que siempre está ahí. Sí. Lo interesante es que yo estaba analizando mi situación, porque yo empecé a buscar de Dios y muchas cosas en mi vida se empezaron a acomodar, pero también le había pedido al Señor que empezara a tratar aspectos de mi vida que tenía yo que trabajar, cuestiones de actitud, a lo mejor mi carácter, y el Señor empezó a trabajar de una manera que yo no pensaba o yo no creía cómo iba a trabajar, pero empezaron a venir pruebas y pruebas y pruebas. Y en algún momento alguien dijo, no, es que de seguro has de estar pecando mucho. Y esa palabra me puse a pensar si en realidad era tomar lo que me estaba diciendo esta persona, pero también el Señor me hizo comprender que a través de esas pruebas el Señor estaba moldeando mi carácter. Volvemos al resguardo, ¿no? A pesar de las pruebas y a pesar de las aflicciones, yo me sentía resguardado todavía por el Señor. Y me empecé a ir dando cuenta que a pesar de todo, el Señor empezó a trabajar en mi vida, en la vida de mi familia, y ya no era lo mismo que meses pasados, o la actitud que yo hubiera tomado. ¿Cómo lo puedes relacionar? Perdón porque te interrumpa. Estamos viendo la palabra huérfano. ¿Cómo lo puedes relacionar? De hecho, yo quisiera hacerte una pregunta. A ver. ¿Tú eres huérfano? Era huérfano. Precisamente, a veces uno, aunque tenga sus padres físicamente, estos pueden estar ausentes emocional o espiritualmente. Pero lo interesante es que tenemos un Padre, ¿no? Nuestro Padre Celestial, que Él nos ha adoptado y estamos bajo su resguardo. Entonces, a pesar de las pruebas y a pesar de toda la situación que pasé esta semana, el cuerpo pues lo resiente, ¿no? El cansancio físico, pero tenemos a nuestro ayudador, ¿no? Nuestro Padre, que es el que nos guía, que nos ayuda y que nos sustenta. Amén. Amén. Y incluso yo ayer estaba ya en un punto emocional donde yo le dije, Señor, físicamente no puedo, me siento cansado, pero tú me has llamado
para algo. Y a pesar de cómo yo me sienta físicamente, mi espíritu anhela. Entonces, pues aquí estoy. Gloria a Dios. Fíjense, en el Antiguo Testamento a las viudas se les ponía bajo cuidado especial de Dios, y lo refiere, por ejemplo, en Salmo 68:5, Salmo 146:9, que es el que quiero leer, y dice lo siguiente: el Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, cuida de los huérfanos y las viudas, pero frustra los planes de los perversos. Y vamos a continuar, después de este corte comercial, vamos a continuar leyendo estas referencias de la viuda. Y continuamos escudriñando la palabra del Señor y estamos leyendo citas bíblicas sobre las viudas, el cuidado que el Señor en el libro del Antiguo Testamento tenía para con ellas. Vamos a leer Deuteronomio 10:18, Lili, por favor. Claro que sí. Estabas haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y ahí nos dice: Él hace justicia a los huérfanos y a las viudas. Ama al prosélito y le da alimento y vestido. Prosélito quiere decir la persona que recién se ha convertido. Entonces, no solo viudas y huérfanos, sino también los que recién están iniciando su camino en el Señor. La iglesia tiene que tener cuidado de ellos. Entonces, Yamir es un prosélito. ¿Sí, Lili? Pues porque le está empezando a dar su alimento, lo está llevando de la mano. Muy bien, qué bonito. Bueno, también tenemos algunas referencias en donde habla, por ejemplo, se ordenaba tratar a las viudas con un cuidado especial que venía de Dios, y que también en el hombre se estipulaba que tenemos, ¿no? Porque esto no pasa de moda, que consuman consideración lo que es un huérfano y lo que es una viuda. Curiosamente, a veces nos cuesta trabajo quitar de nuestra mente conceptos que ya han sido formados y que hemos traído desde que tenemos uso de razón. ¿Sí? Entonces, ahorita con esto que estamos estudiando de una viuda y de un huérfano, no estamos hablando solamente literal del que ha perdido a su padre o madre, o del que ha perdido la mujer u hombre, porque también es viudo o viuda, que han perdido a su esposo o a su esposa. Estamos hablando también en un sentido espiritual y más amplio. Por ejemplo, en la actualidad, estamos hablando en el Antiguo Testamento, que se les consideraba parte fundamental con cuidados especiales y específicos, porque así lo mandaba el Señor. Pero también el ser viuda o tener ese título en el Antiguo Testamento, o tener el título de huérfano, tenía requisitos. No era nada más la palabra viuda y no. Es muy específica la palabra cuando dice que una persona que es viuda o que es huérfano se tienen que resguardar. Tienen que tener, muchas veces, yo lo vi, ¿no? Y lo viví también, cuando tú eres parte de un divorcio, a veces te sientes liberada, porque a lo mejor llevas ese yugo, ¿no? De la relación. O también el padre o la madre, cuando son muy aprensivos o X cosa, ¿no? Entonces mueren o X, y entonces tú te sientes como liberada. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? ¿No? Sí. ¿Qué pasa, Lili? Primera de Timoteo 5 nos da la respuesta. Primera de Timoteo. Exacta. Ajá, ¿la tienes? ¿Te la puedo leer? Sí, por favor. Mira, dice, Primera de Timoteo 5:3. Honra a las viudas que realmente son viudas. Pero en caso de que alguna viuda tenga hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir con su deber para que sus propias familias y recompensar a sus padres, porque esto es agradable ante Dios.
también lo hemos visto en otros capítulos de la Escuela del Discipulado, como el mandamiento, el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, pero además como los hijos tienen una responsabilidad sobre los padres. Así es. Y luego dice 1 Timoteo 5:5, porque la que realmente es viuda y ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y es constante en oraciones e intercesiones de noche y de día, porque la que se entrega al libertinaje, viviendo, está muerta. Así es lo que decíamos hace un momento, que aunque tengas a tu padre y a tu madre o a tu esposo, ¿sí? Puede ser viudo él o viuda ella cuando no están en Cristo. Así es, espiritualmente. ¿No? Sí, y luego me llamó mucho la atención que en el mismo capítulo, en el verso 16, nos dice: si algún varón o mujer creyente tiene viudas, que la mantenga y no sean carga para la congregación, para que haya lo suficiente para las que realmente son viudas. Nos vuelve a hacer referencia a las que realmente son viudas. Fíjense, en Jeremías 7, del 5 al 7, dice: pero seré misericordioso únicamente si abandonan sus malos pensamientos y sus malas acciones y comienzan a tratarse el uno al otro con justicia, si dejan de explotar a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, si dejan de asesinar y si dejan de dañarse ustedes mismos al rendir culto a ídolos. Entonces les permitiré quedarse en esta tierra que les di a sus antepasados para siempre. O sea, el Señor es muy claro y a veces nosotros confundimos por la forma en, como les decía, que tenemos el concepto de viuda o viudez, ¿no? O de huérfano. Pero el Señor es muy claro. Vamos a Isaías 54:5, si me pueden apoyar, a Salmos 22:24, Yamil, por favor. Isaías 54:5. Porque es el testimonio de buenas obras de una viuda. Isaías 54:5. Nos dice: por lo cual tu Señor así te hará. Yahweh de los ejércitos es su nombre y el Santo de Israel es tu Redentor. Será llamado el Dios de toda la tierra. Y el 6 dice: porque Yahweh te ha llamado como mujer abandonada y afligida de espíritu y como esposa de la juventud que es repudiada, dice tu Dios. Fíjense aquí cómo nos está hablando el Señor. Nos da esperanza, o da esperanza a todos. Claro. Siempre da esperanza a todos. Vamos a Salmos 22:24, por favor. Dice: pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Y es como empezamos, que dice, ciertamente en el verso 23, dice: ciertamente oiré su clamor. Cuando un huérfano o una claman a mí, ciertamente oiré su clamor. Pero ese clamor va a ser escuchado siempre y cuando reúna las características que la misma palabra y que el mismo Señor está pidiendo. Sí, como dice Timoteo, que realmente sea viuda. Exactamente. Vamos a Eclesiastés 4:12, Lili, por favor, y a Lucas 6:42, Yamir. Porque esto es muy importante de cómo el Señor va llevando a la viuda a que esté con Él, ¿no? La va llevando. Entonces vamos a Eclesiastés 4:12, que nos habla de las alianzas con Dios. Y Lucas 6:42, ¿lo tienes? Lucas 6:42. 6:42. Ajá. Dice: ¿cómo puedes decir, amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Dice que este es un desarrollo de confianza entre Dios y tú. Este es un proceso en el que el Señor te va preparando para que entonces tú puedas ver realmente lo que tienes. ¿Por qué? Porque esta astilla
puede ser tu mente, puede ser lo que tú has creado como un esquema y que nada ni nadie, aunque lo estés viendo, aunque te lo estén diciendo, aunque lo estés viviendo, lo puede cambiar. Entonces, está hablando de quitar esa astilla de tu mente primero, para que tu mente esté conectada con la mente del Señor, para que entonces pueda ser juiciosa, pero en el sentido de Dios, ¿no? De la misma palabra, no de lo que yo pienso, no de lo que yo creo, no de lo que se está dando alrededor. Entonces sí es muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque la viuda o el huérfano muchas veces se conmiseran a sí mismos. Ay, pobrecito de mí, ay, pobrecito de mí, y es que yo estoy sola, y es que yo soy buena, y es que yo nunca le hice daño a mi esposo. O sea, empieza un rollo, pero muy fuerte. Y hoy en la mañana yo estaba leyendo un mensajito que decía que de las personas que son buenas, y le contestaban que se ve por las obras. Y le contestaba a una persona y decía, estoy de acuerdo totalmente. Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿bajo qué lineamientos o parámetros tú catalogas a una persona si es buena o es mala? ¿Bajo qué lineamientos? Porque bajo esos mismos lineamientos tú te tienes que catalogar como buena persona. Porque si yo voy con un señor que es golpeador de sus hijos, él me va a decir que los golpea para su bien. Y él es buena persona. Así es. ¿Sí? Si yo voy con un ladrón, bajo su perspectiva, él va a decir que roba para alimentar a sus hijos porque es flojo y no quiere trabajar. Pero para él es lo bueno. O varias circunstancias, ¿no? X. Entonces, ¿bajo qué parámetro tú o yo o cada uno de los que estamos aquí podemos decir que somos buenas personas? Y es que que otra persona es mala persona, ¿no? Y es que bajo el punto de vista del mundo, el ser bueno o ser malo es subjetivo, como mencionaba. A lo mejor alguna persona está haciendo algo que es malo para otra persona, pero es bueno para esta persona. Entonces, en realidad no hay una base desde el punto de vista del mundo que pueda sostener eso. Incluso estaba, ahorita que estabas comentando esto, ahorita que estoy empezando nuevamente en los caminos de Dios, empieza a preguntarme gente, ahora, ¿qué religión estás? O, pues, ¿qué es esta religión? ¿No? Y la religión. Qué bueno que lo tocas. Y lo primero que me llevó de esta porción fue a Santiago 1:27. Atender las Así aflicciones. es. Entonces, Santiago 1:27 dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones. Y esto último fue lo que me dejó el punto, ¿no? Y no dejar que el mundo te corrompa. Pero entonces, ¿bajo qué parámetro estás tú? Bajo el parámetro de Dios. la palabra. Así Porque Él es. es el único perfecto e intachable. Es el único en el que tú, a través de sus mandatos, ¿sí? Y de escudriñar la palabra, y del quebrantamiento, y de la oración, y de la fe, es como entonces tú, al pensar, porque el Señor te va llevando y te va limpiando. Entonces, si tú sigues pensando por tu mentalidad, por tu carnalidad, aún leyendo la palabra, entonces eres una viuda o eres un huérfano. Porque entonces cuando yo sé que el Señor, como lo acabamos de leer, que el Señor llega a tener el lugar de esposo de mi pareja, de mi amigo, de mi hermano, de mi padre, entonces yo me voy a basar bajo esto. Y entonces mi pensamiento ya no va a ser en contra del otro. ¿Por qué? Porque yo me estoy alineando a esto. El Espíritu Santo te empieza a alinear. Pero si tú mismo manipulas la misma palabra, estás siendo viudo. Y va a haber un castigo. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y una viuda como la de Timoteo que dice que está viva pero muerta. Ajá.
¿no? Exactamente. Sí. ¿no? Fíjate que ahorita que hablabas de parámetro, no quisiera dejar de comentar que justamente en la porción que estudiábamos la semana pasada, bueno, esta semana que está terminando, se hablaba de las características de Noé, que fue el único que fue considerado justo a los ojos de Dios, y el parámetro por el cual se juzgó al mundo antiguo. Así es. Y de verdad los invitamos a que lean, a que escudriñen, a que conozcan la vida de Noé, que dejemos de estar pensando o creyendo. De verdad, es nuestro parámetro, es nuestra cerca, es nuestra arca. El que no entra no va a conocerlo. El que no dispone su corazón va a estar vagando. ¿Por qué? Porque te confundes. Vas a tener en tinieblas todo tu mente. Fragmentado, separado, y sigues creyendo en lo que tú percibes o escuchando murmuraciones, creyendo. No, cuando tú vas a los pies de la palabra, el Señor mismo te muestra. El Señor mismo te incomoda cuando tú estás haciendo algo mal. Por eso no estamos en paz, porque es el Espíritu Santo el que está redarguyendo tu corazón y te está diciendo que no está bien lo que estás hablando, que no está bien lo que estás haciendo, que no está bien lo que estás pensando, porque con el puro pensamiento ya estamos asesinando. Y es ese sentir que hay que pedirle al Espíritu Santo todos los días en oración, porque es una línea muy delgada, porque el enemigo trabaja día y noche, constantemente. Y la tentación está en el siguiente paso que des. Tú decides solamente si lo tomas o lo dejas. Así de simple. El Señor no es ¿cómo se dice? No es es sencillo, vamos. Sí, Su explicación es simple, es clara. Es muy clara. Sí. A veces nosotros somos los que le metemos más de lo que no debe de ser. ¿Sí? Sí, su instrucción es como la luz. Las tinieblas están en nuestra mente. Lucas, ¿o qué te dije? ¿Santiago? No, ya lo leíste. Santiago 1:27, ya sé. Ajá. ¿Lucas 6:42 lo leímos? No, me pediste Eclesiastés. Ok, por favor, 4:12. 4:12. Nos dice, y si alguno gana fuerza, 2 se levantarán para enfrentarlo. Una cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Así es. Esa es la alianza que quiere el Señor que hagamos con Él. Porque ya hay una alianza hecha. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un cordón de 3 hilos que no es deshecha por nada ni por nadie. Así es. Pero quiere que tú hagas alianza con Él y que se haga un solo cordón. Vamos a un corte comercial y regresamos. Y continuamos escudriñando la palabra. Bueno, aquí tengo 2 títulos. El espíritu del huérfano y el espíritu del hijo o de hijo. ¿Pero hijo de quién? De Dios. ¿Sí? Y hay unas diferencias muy marcadas. Y vamos a empezar. En la A dice que tiene inseguridad y celos. Dice, siente inseguridad el espíritu del huérfano y es celoso. La seguridad viene de la relación con el Padre, pero ya no la tienen. Se sienten inseguros y se manifiesta en celos. Esta persona no aguanta que Dios bendiga a otras personas. ¿Qué diferencia hay con el espíritu del Hijo? Siente amor y aceptación. Tiene una relación con el Padre que le hace sentir seguro y comparte el gozo del Padre al ver a otros bendecidos. Fíjense la diferencia tan grande. Pese a su condición y todo el dolor que puede estar sintiendo, un huérfano puede ver la bendición del Porque Padre. sabe separar que tu dolor es una prueba para tú madurar, pero que el otro pues tiene bendición porque a lo mejor en su prueba le fue bien. No sabemos. Porque Dios así quiso. Y así quiso, ¿no? Exactamente. La B, espíritu del huérfano, sirve por conveniencia. Le sirve a Dios para ganarse el favor del Padre. Siempre están tratando de probarse a sí mismos y a otros con sus
esfuerzos y logros. Y el espíritu del Hijo le sirve a Dios porque siente un gran amor y aceptación de parte del Padre. Vámonos a la C. Trata de llenar el vacío de su corazón con placeres, muchos novios, viajes, casas, carros, ropa, etc. Mientras más placer consiguen, más grande es el vacío en su corazón y más necesidad del amor del Padre tiene. El espíritu del Hijo camina en la presencia del Señor. Su corazón está lleno del gozo del Señor y sabe que las cosas de este mundo son vanas y no llenan ese corazón. D. Usa a la gente. El espíritu del huérfano usa a la gente a su alrededor para lograr su propia meta. Y la última, el espíritu del huérfano vive enojado y lleno de incertidumbre todo el tiempo. No tienen paz, no tienen esa tranquilidad, ¿no? Y el espíritu del Hijo descansa sabiendo que su Padre está a cargo de su futuro. Amén. Y vamos a que me acompañen a Jeremías 1:5, por favor, Lili. Sí. Porque es el llamamiento y comisión. Qué difícil podría ser para nuestro ojo humano diferenciar entre estos dos espíritus de los que tú estás hablando en una misma congregación, por ejemplo, Sí. ¿no? Y que nosotros no podemos hacerlo, pero por sus frutos Los los conocerá, y Dios es el que conoce los corazones. Jeremías 1:5, por favor. 5 nos dice: te conocí antes de que te formara en el vientre y te consagré antes de que salieras de la matriz y te designé como profeta para las naciones. Fíjense, ese es el llamamiento del huérfano. Así es. ¿Sí? Sí, porque son almas especiales. Exactamente. Y tengo más citas, ya las leerán en su casa. Salmo 139:13, Job 10:11, Isaías 44:24, Salmo 119:73 y más todavía, ¿no? Yamil, ¿puedes leer, por favor, Juan 3:6, que nos habla del Espíritu del Hijo? Juan 3:6, ¿qué nos dice? Juan 3:6 6. Uh-huh. dice: el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Les voy a leer mi versión y dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El huérfano no ha nacido del Espíritu. Esa es la diferencia. Tú puedes ir a bautizarte en el agua como requisito porque no lo dice nuestro Señor, pero tenemos que nacer de espíritu. Así no es. por ese requisito físico ya eres hijo de Dios o ya tienes el espíritu. No. Recuerden que Él nos pide requisitos, nos pide sumisión, nos pide que entreguemos nuestra voluntad todos los días, porque Él es el que nos va a dar el discernimiento para entonces poder ahora sí diferenciar lo que viene del mundo y lo que viene de Dios. Fíjate que ahí mismo ¿Sí? en Juan, Uh-huh. en Juan 14, Está muy 18, bonito. Uh-huh. que está hablando de la promesa de enviar al Espíritu Santo, en ese contexto dice: no los dejaré huérfanos, sino que dentro de poco vendré a ustedes. Entonces, siendo Amén. huérfanos, una vez que viene, ya no somos huérfanos, Así es. somos hijos. Amén. Vamos a ir a un tema en Apocalipsis 18:7. La caída de Babilonia. Dice: ella se glorificó a sí misma y vivió rodeada de lujos. Ahora denle la misma proporción de tormento y tristeza. Ella se jactó en su corazón diciendo: soy reina en mi trono. No soy ninguna viuda indefensa.
ni tengo motivos para lamentarme. Estamos hablando de la viuda y estamos hablando de Babilonia. Estas son las consecuencias que va a haber. Vamos a Isaías 13:19, por favor, Lili, y Apocalipsis 18:3-9. Isaías 13:19, sí. Por favor, Lili. Isaías y Apocalipsis 18:3 y 9. 13:19 nos habla de Babilonia y su destino. Y dice, y Babilonia, fortaleza de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, llegará a ser como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Fíjense, los caldeos es una tribu violenta y bélica que a sus enemigos los esclavizaban para su servicio y se basaban en la monarquía de un solo soberano, ¿sí? Pero un solo soberano físico. Ahí no toman en cuenta a nuestro Dios, no toman en cuenta esta ley, este parámetro, ¿no? Vamos a Apocalipsis 18:3-9. Dice, pues todas las naciones han caído, debido al vino de su apasionada inmoralidad. Los reyes del mundo cometieron adulterio con ella. Debido a su deseo por lujos excesivos, los comerciantes del mundo se han enriquecido. Y el 9 dice, y los reyes del mundo que cometieron adulterio con ella y disfrutaron de todos sus lujos, se lamentarán por ella cuando vean el humo que sube de sus restos carbonizados. ¿Cuántas iglesias hay que consideren que son viudas? Que no toman en cuenta lo que es la palabra pura. Que se sientan haciendo espectáculos y haciendo de ellas su placer y beneficio, donde ponen sus propias reglas. ¿Cuántas iglesias hay así? Esto es lo que espera. Siempre hablamos, recuerden, en lo personal como viudas o como huérfanos o como extranjeros, pero también en lo espiritual. Y el Señor le está hablando a su iglesia apóstata, que es una viuda, porque no está el Señor con ellos. Están separados, están divorciados. Y lo está diciendo ahí en las características. Esas son las características cuando en el Antiguo Testamento donde no se consideraba a una viuda como título. Y esto que habla de las iglesias nos lo reafirma otra vez en 1 Timoteo 5, porque más abajo en 5:9 dice, aprueba solo a la viuda que sea mayor de 70 años, que haya tenido un solo marido. O sea, está hablando de la historia de la iglesia. Amén. Pero dice después el 10, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha recibido peregrinos, si ha lavado los pies de los santos, si ha dado consuelo a los angustiados, si ha conducido en toda buena obra. Pero no admitas a viudas más jóvenes, pues haciéndose libertinas contra el Cristo, procuran ser para varón y quedan bajo juicio, porque han ganado su primera fe y aprenden también a andar ociosas de casa en casa, y no solo ociosas, sino también muy chismosas, perturbando con cosas vanas, hablando lo que no debieran. Por tanto, yo quiero que las viudas jóvenes, esas iglesias, se casen, tengan hijos y que guíen a sus familias y no den al adversario ninguna ocasión de difamación. Pero ahí también nos está hablando en lo literal, como ejemplo de una viuda joven, que les decía yo, se sienten oprimidas, se sienten atadas y se sueltan y empiezan a vivir su vida, ¿no? Sí, y déjame leerte el 15, que justo ayer hablábamos de todas estas prácticas paganas. Dice, porque debido a esto, algunas ya comenzaron a apartarse en pos de Satanás. Y lo han declarado. Sí. Y es con su testimonio, tanto verbal como el actuar, ¿no? Vamos a Isaías 47, por favor, 7 y 8. A ver qué nos dice. Isaías 47.
47, 7 y 8, y tú búscame Sofonías 2:15. Dice, y dijiste, seré fortificada para siempre, pero no tomaste en cuenta en tu corazón estas cosas ni recordaste el resultado. Ahora, preste atención a estas cosas, la dada a los deleites, que mora confiadamente y dice en su corazón, yo soy y no hay más, no me sentaré como viuda, ni conoceré la pérdida de hijos. Así es. Vamos a Sofonías 2:15 a ver qué nos dice. Esta es la ruidosa ciudad que un día fue tan segura. Yo soy la más grande, se jactaba. No hay otra ciudad que se compare conmigo. Sin embargo, ahora miren la ruina en la que se convirtió. Un refugio de animales salvajes. Todo el que pase por ahí se reirá con desdén y sacudirá su puño en señal de desafío. Este es juicio. Sí. Y también nos manda Apocalipsis 18. Sí, por favor. Dice, tanto como ella se ha deleitado en la lascivia, todo eso denle de tormento y llanto, porque ha dicho en su corazón, otra vez con una voz de ponerse por arriba de Dios. Sí, sobre. Estoy sentada, soy reina y no viuda, y no veré llanto. Amén. Eso cree. Esto está muy fuerte, de verdad. Está hablando de juicio, está hablando de tiempos, está hablando de nuestra conducta, está hablando de la conducta de la iglesia, está hablando en lo literal y en lo espiritual, viudas y huérfanos. Dimos algunas características. Siéntate, está con Dios un tiempo a solas, pongámonos a orar y preguntémosle al Señor qué es lo que quiere de nosotros, cómo quiere que nos conduzcamos, que todo lo que está aquí lo podamos entender para ponerlo en obra, pero solos no podemos, y eso está claro. Nunca lo vas a poder hacer solo. Y allá atrás, en el pizarrón, están las características de un corazón vacío, que quiere ser llenado con otros placeres, con otras creencias, otras religiones, otras... Con afanes. O sea, afanes del mundo. Piensa en dónde realmente tienes a Dios. En dónde realmente está tu corazón. El Señor es lo que quiere, que nosotros nos pongamos a cuentas con Él y que a partir de hoy o del día que tú decidas sea diferente, para que empiece Él a caminar contigo, para que no vayas solo. No estás sola, no estás solo. Él está contigo, Él camina contigo. Y tenlo presente, eres su creación y te conoce perfectamente, desde la punta del cabello hasta la punta del uño, de la uña del pie, de la uña del pie, aunque tenga hongos, no le importa. Él es tan bueno de verdad y es alegre porque nos permite reír, o sea, no es todo tristeza, no es todo como muy... sí, nos advierte. ¿No? Yo para mí estoy pensando que también esta porción de la semana y este estudio de hoy nos habla de los tiempos y nos habla también de que tenemos esperanza, mucha esperanza, y pues hay que seguir de sujetos de la mano del Señor. Y esos tiempos están por llegar. El Señor ya viene. Por eso te está invitando a que no te quedes viuda, a que no te quedes huérfano, a que no te quedes viudo, porque el tiempo de la llegada está, los tiempos están contando. Y no me creas, búscalo en la palabra, escudriña la palabra, porque el que te va a hablar es el Espíritu Santo, y Él te va a mostrar, Él te muestra realmente los tiempos, y esos están por llegar. ¿Sí? ¿Dónde quieres estar sentado? ¿Afuera como invitado? ¿En la calle? ¿O en la mesa? En esa gran boda que se va a realizar. Y a pesar del pecado, sobreabunda la gracia. Así es.
Yamir. Yo quiero finalizar con Efesios 1:5 y dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Amén. Amén. Muchas gracias, Lili. Gracias a Dios. Gracias, Yamir. Gracias. Muchas Adiós. gracias a ustedes. Hemos llegado al final de este capítulo de la escuela. Nos vemos la próxima semana. Hagan su tarea, por favor, porque nada está separado. Todo va ligado. Hagan su tarea. Dios los bendiga.